Con más información aquí en BTV Noticias. La pandemia trajo varios cambios en los consumidores y también en los reclamos que realizan los consumidores. Por ejemplo, el año pasado se visualizaron algunas modificaciones, como por ejemplo que cayeron los reclamos respecto a servicios financieros y por el contrario se incrementaron notoriamente los reclamos por agencias de viaje y también por clubes y por gimnasios. Lo que les propongo a continuación, porque esto es una conclusión a grosso modo, es repasar los datos anualizados del área de defensa al consumidor del Ministerio de Educación de Economía y Finanzas, que tienen algunas pistas entonces de cómo cambiaron algunas de las tendencias de los consumidores en el año que pasó. Vamos a ver en una primera placa, para comenzar, el hecho de que qué pasó con la cantidad de reclamos o atenciones, se llaman en el área de defensa al consumidor, que realizaron el año pasado, y lo que se puede ver es que en 2020 en realidad el número global de cantidad de reclamos atendidos no varió demasiado respecto al 2019. En total, el área de atención recibió unos 22.419 reclamos de los uruguayos por diferentes temas. Ahora, si bien lo novedoso tiene que ver con qué reclamaron los uruguayos, y ahí podemos ir a una siguiente placa para visualizar que una novedad tiene que ver con la caída muy fuerte que tuvieron los reclamos respecto a servicios financieros. Ustedes están viendo ahí en el acumulado de los distintos años desde 2016 y cómo en el 2020 cayó muchísimo, 28,6% solamente de estos reclamos cayeron entre un año y el otro. En cambio, si vamos a la siguiente placa, podemos ver que a nivel global los servicios se incrementó bastante la cantidad de reclamos que se realizaron por parte de los uruguayos respecto a servicios, y en particular llama la atención el crecimiento que hubo en algunos servicios en particular. Y un caso que se dio muy notorio tiene que ver con las agencias de viaje. Seguramente que está esto asociado a la pandemia, porque bueno, muchos quedaron por el camino con planes de viaje, de salidas al exterior o también de turismo interno, así como también reserva de hoteles. Y vamos, ahí estamos viendo justamente cómo creció. Pero podemos ver en la siguiente placa que estamos viendo ahora en pantalla, justamente cuáles fueron los reclamos más frecuentes: incumplimiento de servicios, cobro indebido, rescisión de contratos y también incumplimientos de los contratos o falta de información, que llegaron al área de defensa del consumidor y bueno, y ahí recibieron asistencia para tratar de conseguir una respuesta. Esto evidentemente, según nos decían del área de defensa del consumidor, tiene que ver con la pandemia y justamente con esos planes que quedaron por el camino, y en ese sentido también vale la pena entender que, bueno, se considera que esto puntualmente puede ser algo puntual del año 2020, que no necesariamente es una tendencia que se va a repetir. También llama la atención a nivel de servicios que se incrementó bastante la cantidad de reclamos vinculados a clubes y a gimnasios. Son muchos servicios que, bueno, uno tiene una membresía, por ejemplo, y durante la pandemia debieron cerrar por decisiones de los sectores, por decisiones de gobierno, y bueno, quedaron las personas con el pago ya hecho y sin la prestación del servicio. Estuvimos consultando a Álvaro Fuentes, que es el director del área de defensa al consumidor del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, y bueno, esto es lo que nos decía respecto a que este es un tema puntual del año 2020 y no una tendencia, pero cómo fueron cambiando entonces los comportamientos de los consumidores respecto a este tema. Hemos notado que hubo mayor cantidad de consultas y reclamos relativos a compras que se realizaban en un canal de comercio electrónico, no solo en tiendas presenciales, y a su vez los motivos, los rubros por los cuales se hizo las consultas y los reclamos variaron. Se desplazó de los primeros lugares al sector financiero y telecomunicaciones, y este año, para sorpresa, los rubros que hubo mayor consultas y reclamos fueron relativos a los contratos de clubes deportivos, gimnasios y de reservas de pasajes aéreos, marítimos, terrestres y reservas de hoteles. Entendemos que es algo circunstancial, que fue por las medidas que tomaron desde el Poder Ejecutivo respecto a algunas actividades, como
las medidas que tomaron determinados sectores de actividad. Bien, y Fuentes decía también que se incrementaron las consultas y los reclamos vinculados al comercio electrónico, y esa sí parece ser una tendencia que se va a mantener en el tiempo, y es que los ciudadanos cada vez pueden consumir más o pagar servicios a través de Internet, comprar a domicilio a través de Internet, entre otras posibilidades. Y en ese sentido vale la pena preguntarse entonces si los consumidores tienen los mismos derechos al consumir o al concretar un servicio mediante una plataforma en Internet que si lo hacen de manera física. Bueno, esto es lo que nos decía respecto a los derechos de los consumidores a la hora de concretar un servicio o un producto mediante una plataforma electrónica. Busca que el nivel de protección del consumidor en el comercio electrónico sea igual que en el comercio tradicional, ¿verdad? En el comercio no electrónico. A su vez, el consumidor del comercio electrónico tiene posibilidad de arrepentirse de determinadas contrataciones. Hay excepciones que son recientes. Nosotros incorporamos en la ley de presupuesto un artículo en el cual, es de sentido común, que determinadas contrataciones que se hacen en forma electrónica no dan derecho al arrepentimiento, y el consumidor lo que tiene que tener son determinados resguardos, que es lo que se pide por parte de las autoridades regionales en cuanto a verificar de que sea un sitio de un proveedor con reputación, ver los comentarios de los otros usuarios respecto a ese proveedor, si realiza la transacción completa en la plataforma electrónica, ver que los pagos se hagan en un sitio, en una plataforma segura, por un mecanismo seguro, que no compartan datos de sus tarjetas de crédito. Eso es lo que puntualmente nosotros estamos solicitando.